Ahora, Lo Alejandro, conseguimos. ahora lo hemos conseguido. Es que a veces esto se pone de tal Ya, manera que no ni nos oímos ni nos vemos. Y bueno, aquí estamos. Qué bien, qué bien. Bienvenido, Alejandro, bienvenido a la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. Que bueno, que en esta ocasión vamos a hacer una entrevista en directo contigo. Estamos muy, muy contentos y agradecidos de que estés aquí con nosotros. Y bueno, si te parece, creo que es la hora. Mm, no sé, quedan unos minutos. Si te parece, voy introduciendo tu currículum y tu formación para que la gente vaya conociéndote. Y bueno, vamos a hablar con Alejandro. Alejandro es un compañero que nos va a explicar lo que es la meditación integrativa usando el diálogo de voces. Alejandro va a hablar sobre la integración de las subpersonalidades, un tema muy interesante, para poder sentirnos pues en esa plenitud y poder sentir nuestro ser y podernos sentir centrados y en nuestro núcleo, integrando todos los círculos que nos rodean, ¿no? Él lo explicará ahora mejor. Es un conocimiento profundo que ha ido durante años desarrollando y estudiando y quiero presentar, bueno, pues su currículo porque es necesario y importante saber que Alejandro es doctor en biología por la Universidad de Oviedo, también es profesor de yoga dinámico y es director de la Escuela Sanantana Dharma. ¿Es así, verdad, Alejandro? no, yo me formé en la escuela Sanatana Dharma, pero no soy director de ninguna escuela de yoga. Vale, vale. Te formaste como profesor de yoga ahí en Sí, esta escuela, ¿no? De sí. acuerdo. Muy bien. Desde el 2005 has estado estudiando con el maestro Genpo Rossi, que es el creador del Big Mind. Es el método que aúna una psicología occidental con las tradiciones no dualistas orientales y lo has ido desarrollando y estudiando, adaptando también esto a la meditación integrativa, que es de la que nos vienes a hablar, siendo pues facilitador de muchos talleres, retiros, charlas y bueno, teniendo una vasta experiencia en ello. Eres un gran conocedor del modelo integral de Ken Wilber. Entonces, bueno, pues has desarrollado en la Asociación Integral Española también este método y es importante mencionar también que has escrito un capítulo de El Nosotros sobre los círculos de los que hablábamos, a los que pertenecemos, de tu libro Evolución Integral. ¿Es así? Bueno, el libro no es mío, un capítulo del libro es mío. Un capítulo del libro es tuyo. Muy bien, pues nos vamos poniendo al día de tu evolución y vamos a empezar bueno, con estas preguntas sobre esta meditación integrativa para que nos vayas explicando y nos vayas contando este tema tan interesante sobre qué es la meditación. Vamos a empezar pues a ver cómo tú nos puedes explicar y a cualquiera bueno, que nos esté oyendo, que entre en este directo y se interese en el tema de la meditación. ¿Qué es la meditación para ti? Ujú. Eso es muy importante empezar definiendo eso porque se usa de formas muy distintas, meditación. Yo para mi meditación lo uso en el sentido en que lo usan las guías espirituales. Es un estado de consciencia en que trascendemos mente y cuerpo y nos percibimos como consciencia. Digo un estado de consciencia, pero en realidad son varios. Es todo un despliegue de estados en que la consciencia se va librando de los distintos velos que la cubren, que la confunden. Se va librando del pensamiento, no es que nos libremos del pensamiento, de la identificación con el pensamiento, la identificación con la personalidad, el espacio y tiempo y la consciencia individual, hasta descubrirnos como consciencia no dual, uno con todo. Entonces, en la meditación, esos estados se van desplegando, vamos alcanzando niveles de identificación cada vez más profundos, del ego al alma, del alma al yo real y del yo real a la consciencia no dual, omnipresente. Hay mucha gente que piensa que la meditación es quedarte en blanco, anular el pensamiento. Hay gente que le cuesta, tienen como una identificación con la meditación que no es la real.
Piensa que no estamos activos por dentro, sino que es como una relajación. Incluso hay gente que se duerme, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente bueno, que quiere empezar de cero, que no sabe, que lo escucha y quizás tenga un prejuicio sobre qué es la meditación para que de alguna manera entre y pruebe, ¿no? A ver este mundo cómo es, ¿no? Si nos lo planteamos como una lucha contra la mente, tratando de que no piense, de dejarla en blanco, llevamos las de perder, porque, porque la mente piensa, es su naturaleza. Entonces, con la mente en la meditación lo que tenemos que hacer es relajarnos y dejar que piense lo que quiera pensar. Luego hablabas de relajarse, a veces se confunde meditación con relajaciones. En la meditación te relajas mucho, pero la meditación no es una relajación, es el cultivo de esa consciencia. Lo que pasa es que experimentar lo que es la meditación puede costar mucho tiempo, muchos años de lucha, de sentarte intentando meditar. Con este método, que se basa en el proceso Big Mind de Geppo Rossi, que yo llamo meditación integrativa y en el que luego entraremos, es muy fácil desde el principio tener un atisbo de lo que es esa consciencia meditativa, eso que en este método llamamos gran mente, gran corazón, esa consciencia que lo abarca todo, donde somos uno con todo. Ujú. Muy bien. Lo de meditación integrativa, entonces, conlleva lo que es la meditación, es la práctica de la meditación tradicional, entiendo, pero desde el diálogo de voces, ¿no? Eso es. Se usa el diálogo de voces para entrar en el estado meditativo, en esa gran mente, esa mente que no busca y que no piensa, y luego utilizamos ese estado para cualquier práctica meditativa que realicemos. Entonces, la meditación integrativa nos da el modo de entrar en el estado y luego la práctica meditativa puede ser simplemente sentarse en ese estado o en ese estado realizar cualquier práctica de meditación tradicional. Sea repetir un mantra, concentrándote en la consciencia, sea vipassana, sea lo que sea. Ujú. ¿Nos podrías explicar? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la formación de terapeuta que viniste a darnos una charla, una sesión, y yo tuve un antes y un después de aquel día que tú fuiste, te recordaré siempre, y desde aquí te doy las gracias porque me di cuenta de algo que me costaba darme cuenta, ¿no? De esos yoes que yo tenía y que me estaban haciendo daño. Entonces, como que hubo ahí como una especie como de que una ficha se colocó en mí y que estaba ahí como con, hombre, el entorno y el sitio era el propicio, pero tú llegaste como a decir, está aquí, coge la ficha, colócala, e integra en este caso fue para mí el controlador, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue mm, como caerte la manzana y decir, eureka, ¿no? Me acuerdo, y a partir de entonces ya yo veía las cosas y sentía y me sentía de diferente manera. Me parece tan importante que yo esté y que el universo nos haya juntado para poder transmitir esta meditación integrativa tuya, esta forma de sabernos plenos con todos estos yoes. Me parece tan importante, me parece una práctica súper, súper, súper eficaz porque para mí lo fue. Entonces, me gustaría que contaras a cualquier persona que no sabe de esto, qué es eso del diálogo de voces, porque yo muchas veces lo intento explicar, pero eh, me gustaría que tú, que eres experto, lo comentes. Ya, para quien no sepa del tema puede sonar raro esto de diálogo con voces, ¿no? Eh, Claro. Simplemente es que todos tenemos distintos aspectos dentro, ¿no? Tenemos una parte controladora, un protector. El diálogo de voces significa simplemente darle voz a esos aspectos. Entonces diré, quiero hablar con el controlador, soy el controlador. Y cuando habla el controlador, soy el controlador quien habla y no Alejandro. Y esto es muy importante porque nos permite sentir esos aspectos plenamente. En los aspectos que nos componen ocurre una cosa. Todos hemos aprendido a reprimir a algunos, a identificarnos con otros para sobrevivir como estrategia para ser queridos. Y la meditación es un trabajo de trascendencia. Trascendemos el pequeño yo para identificarnos con aspectos más profundos.
Pero cuando trascendemos aspectos que están disociados, que están en la sombra, que están en el inconsciente reprimido, lo que hacemos es redoblar la disociación. Para que la trascendencia sea sana, primero tenemos que integrar estos aspectos, es decir, ser capaz de decir yo soy. Si yo tengo el enfado disociado, yo me impido sentir a mí mismo el enfado. Entonces, con este trabajo aprendemos a yo soy el enfado. Y entonces puedo sentir ese aspecto plenamente, puedo integrarlo, puedo transformar su energía en algo útil para mi vida y luego puede darse una trascendencia sana, que es muy distinto a si yo tengo el enfado disociado, reprimido y lo trato de trascender. Estoy redoblando el problema en ese caso. Para conectar con estos yoes es muy importante esa meditación, ¿no? Entrenarnos de alguna manera en una meditación eh, que pueda ser constante, una disciplina meditativa. ¿Cómo crees que se debe de hacer practicar esa meditación? Bueno, el cultivo de esa conciencia meditativa tiene que ser diario, es algo en que se va profundizando y estabilizando día a día y que tiene dos partes. Por una parte, la parte formal, cuando nos sentamos a hacer nuestra práctica meditativa, pero por otra parte, la gran mente, la conciencia testigo es omnipresente. Ahora mismo, esa conciencia es el espacio en el que toda nuestra experiencia está surgiendo. Entonces, esa conciencia, ese reconocimiento lo podemos cultivar en cualquier momento. Siempre está aquí y ahora. Porque si no estuviera aquí y ahora, no sería lo limitado, lo absoluto, tendría límites. Pero como está aquí ahora, aunque no esté meditando, aunque esté haciendo lo que sea, aunque esté atravesando una emoción difícil, puedo cultivar ese reconocimiento. Y entonces, cuando lo vamos cultivando, poco a poco, ese pequeño yo psicológico con el que estamos identificados pasa de ser un sujeto a ser un objeto. Ya no soy yo, sino que es algo que veo. Alejandro, ese yo psicológico, ya no estoy tan identificado, sino que empiezo a verlo desde un yo más profundo, desde el alma. Y así se va dando el proceso de trascendencia poco a poco, día a día. Es lo que se llama la conciencia testigo. Exacto, conciencia testigo, porque la gran mente es como esa conciencia donde todo surge, que lo ve todo, que lo refleja todo como un espejo. Uh-huh. Hay gente que, bueno, que dice o que practica una meditación, pero no es una meditación sentada, sino tipo, pues a lo mejor mindfulness, del día a día, de pues la contemplación, pasear. ¿Piensas que la meditación, pues lo que es la sentada, la práctica real oriental de sentarte como de todos los días sería la adecuada? Porque parece que esa es la que más cuesta. Bueno, oriental y occidental, porque en Occidente también hemos tenido grandes meditadores como Santa Teresa. El castillo interior es una guía de los distintos niveles meditativos que es una pasada, a mí me maravilla. Pero, como decía, la gran mente es omnipresente, entonces podemos realizarla en cualquier momento. ¿Es necesario sentarse a meditar? Estrictamente pienso que no. Ahora, para la mayoría de la gente, seguramente si no te sientas, si no hay una práctica meditativa, no va a haber una realización profunda. Yo siempre pongo el ejemplo, es como si le dices a alguien que vaya al gimnasio para ponerse en forma, y dice, no, yo voy a comprar y traigo las bolsas de la compra y tal. Todo eso está muy bien, pero no es tan específico como ir a un gimnasio y ejercitarte. Entonces, intentar reconocer esa conciencia en cualquier momento y cualquier circunstancia está muy bien, pero va a ser difícil que tenga la fuerza suficiente si no te has entrenado y generalmente, digo generalmente porque como digo es omnipresente y esto puede pasar de cualquier forma, puede ser la gracia que venga y tienes un satori y ya, pero en general para la mayoría de nosotros esto va poco a poco y tienes que sentarte, fortalecer esa conciencia y desde ese fortalecimiento puedes empezar a reconocerla en todos los momentos de la vida cotidiana. Sí, así es. Y de esas voces, Alejandro, ¿hay una cantidad de voces como predeterminada, quiero decir, ahí? ¿O son unas voces más importantes, otras menos, depende de la persona? Cuéntanos un poco ese tema.
número de voces es virtualmente ilimitado, porque se parte de la premisa de que todo lo que hay ahí fuera está en nosotros. Entonces, todo lo que te imagines, lo mejor y lo peor, lo más abyecto, es una voz con la que podríamos hablar. Y además las que se consideran negativas, cuando las te permites sentirlas e integrarlas, todas se transforman en algo positivo que tienen una función en tu vida. Ahora bien, hay unas cuantas voces que tienen que ver con la protección, con el miedo, con las que es especialmente importante hablar para que el yo se relaje y podamos meditar. Voces como el controlador, el protector, el escéptico, el miedo, el enfado. Ese tipo de voces conviene darles voz e integrarlas, porque cuando actúan desde la sombra nos tienen muy contraídos, muy tensos, y se hace mucho más difícil meditar, y de hecho se hace mucho más difícil la vida. O sea que cuando viene alguien, por ejemplo, a terapia y viene con sus reticencias de meditar, de entrar en ciertos aspectos profundos, ahí hay una voz, ¿no? Que está como, es una voz que le está dominando, digamos, sí, que no está integrada, ¿no? Que está identificada con, con eso, ¿no? Y que le impide a lo mejor entrar en otra dimensión para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, en casos así yo trabajaría pidiendo hablar con el miedo o con la resistencia y profundizaríamos en ver qué pasa ahí, de dónde viene eso, qué está ocurriendo, viendo qué sensaciones corporales surgen, porque cuando nos resistimos a una voz se siente en el cuerpo perfectamente, o nos da ansiedad o de repente sentimos un nudo en el corazón o en la garganta o en el estómago. El cuerpo nos avisa muy rápidamente cuando nuestras defensas se activan, se ponen a protegernos. O sea que esta meditación integrativa también te hace conectar con la emoción, te hace conectar con tu cuerpo para saber de alguna manera qué voz es predominante en ti en ese momento y es fundamental pues conectar también con el paciente o la persona, el acompañado que viene y al que tú tienes que empezar a tratar tú desde tu forma de hacer esta meditación, ya de alguna manera con su emocionalidad, con su corporalidad y tal, tú ya vas llevando a esa persona a ese yo, ¿no? A ese yo para que pueda de alguna manera detectarlo, ¿no? De Eso alguna es el manera. cuerpo. Sí, el cuerpo nos está avisando de que algo pasa así, entonces le damos voz a eso y ahí hay una madeja de la que vamos tirando hasta donde en ese momento se pueda y que va a Mm, permitir, como decía antes, que integremos esos aspectos, que se relajen y podamos meditar. Si nos intentamos meditar cuando estamos en tensión a la defensiva, va a ser una lucha infructuosa. claro. En esa lucha infructuosa puede haber muchos yoes que estén funcionando a la vez. Sí. Sí, ¿Eh? todos tenemos la experiencia de que nuestra cabeza puede parecer una casa de locos, ¿no? Tenemos, sí, sí, sí. Hasta que vamos estableciendo un poco de claridad ahí, podemos comparar todos nuestros aspectos como los músicos de una orquesta, ¿no? Cada uno tiene su melodía que tocar para que la sinfonía de nuestra vida suene. Pero como cada uno toca como puede, no escuchan al director, otros no ven la partitura, pues se forma una cacofonía que muchas veces en nuestra vida. Esto se trata de clarificar cuál es la melodía, la partitura que cada músico tiene que tocar, que cada aspecto tiene que realizar dentro de nosotros, para que todos estén en armonía en esta orquesta interior. Ujú. ¿Se llega a esa armonía, Alejandro? Va llegando, podemos decir. Casi, ¿no? Llegar en lo relativo no hay perfección, somos seres humanos. Ujú. Genpo Rossi, el creador del proceso Big Bang en que se pasa todo esto, dice que somos seres y humanos. La parte ser es perfecta, completa, ahí no hay nada que perfeccionar, pero la parte humana es perfeccionable para siempre. Entonces, vamos llegando y luego la vida nos lo pone difícil y se nos cae todo y tenemos que reconstruir. La vida es así, con sus altos y sus bajos. Entonces, se trata de reconocer las dos partes. La parte de nosotros que ya es perfecta, completa, y descansando en esa parte que ya es perfecta, ser capaz de trabajar para perfeccionar continuamente y para siempre, porque es un trabajo para mientras estemos vivos, nuestro pequeño yo.
porque somos imperfectos y tenemos que vivir con eso, ¿no? Tenemos que vivir Claro, ujú, y con que que nadie, siempre hay una búsqueda, ¿no? Ahí, y gracias a eso eso, es, ¿no? Podemos y que, seguir. y que nadie se engañe porque vamos a seguir siendo imperfectos para siempre. Ujú. Nuestra parte humana va a ser imperfecta, sí. Cuando hay mucha resistencia y viene una persona y ¿cómo salvas ese tema? Porque a veces yo sí que he utilizado en mis terapias el diálogo de voces, pero cuando hay mucha resistencia es difícil, ¿no? De que esa persona vea realmente que se está auto boicoteando, autoengañando, que todo lo está creando, ¿no? De alguna manera. Ujú. Game por Rossi a veces comparaba su trabajo, a través del proceso Big Mind, con un combate de boxeo. Tú estás ahí tratando de meter un puñetazo al hígado y la persona se está defendiendo. Tú tienes que buscar un hueco para entrar. Pues esto es igual. Llega una persona que está muy a la defensiva, tú tienes que buscar un hueco, buscando las voces, quizá hablando con la resistencia, con el miedo, pero hay veces que hagas lo que hagas no se puede y entonces tienes que reconocer, entonces no es el momento, hablas con la resistencia, no es el momento todavía, tú sabes mejor que yo cómo proteger a esa persona y simplemente queda reconocer que no es el momento y en ese momento no se puede ir más allá. Sí, sí. ¿Nos cuentas un poco de Genpo Rossi, tu experiencia con Genpo, un poco lo que te hizo entrar en este tipo de meditación? ¿Qué es qué es lo que te llamó la atención? Yo soy muy seguidor de un autor norteamericano que se llama Ken Wilber Mm, y hablaba de un maestro zen norteamericano que había creado un proceso que permitía en 2 horas tener una experiencia de la gran mente. A mí esto me parecía, si no lo llega a decir Ken Wilber, me hubiera parecido una afirmación fantasiosa, nueva era de esta, ven a mi taller y te iluminarás en 2 horas. sí. Pero lo decía Ken Wilber y coincidió que este maestro venía a Holanda a hacer un retiro en una isla del Mar del Norte, Ameland, y yo me apunté. Éramos 300 personas, él estaba allí sentado en un atril, facilitándonos a todos, y cuando llegamos a la parte transpersonal, en aquellos momentos yo llevaba 15 años meditando y me di cuenta que habían sido 15 años de lucha bastante infructuosa, porque ahí estaba, nos estaba facilitando él las voces transpersonales y ahí estaba sentado en una silla de plástico sin ningún esfuerzo y además fue un estado que duró, por así decirlo, un subidón espiritual que duró un tiempo hasta que ya la vida se encargó de bajarme. Cuando volví de ese retiro, yo daba clases de yoga y de meditación. Empecé a hacer pruebas en las clases de meditación y me di cuenta de que podía facilitar esos estados, que la gente lo pillaba. Total, que acabé yendo a formarme con Genpo Rossi durante 7 años. Iba 1 o 2 veces al año a Estados Unidos a formarme con Genpo Rossi en este proceso. Pero además mi meditación sentada también cambió, porque de mis talleres la gente se lleva la forma de poder facilitarse y entrar en esos estados, a poder autofacilitarse y entrar en esos estados por sí mismo. Entonces pasé de sentarme e intentar meditar a sentarme, autofacilitarme, entrar en el estado meditativo y a partir de ahí dejar que la cosa se profundice, se expanda. Es decir, pasar de intentar meditar a aprender a entrar en el estado meditativo y una vez ahí te sientas. Entonces, este facilitarte, la meditación integral que tú descubriste, hizo que a lo mejor los 15 años que llevas meditando pasaran a lo mejor a un tiempo reducidísimo y darte cuenta en que en 15 años no habías podido hacer tu proceso porque era a lo mejor lento o porque no se estaba haciendo bien, que posiblemente le pase a gente que lleva muchos años, muchos años, muchos años con este tema y no llegan a solucionar cosas o más rápidamente. Y tú entraste ahí en este tipo de meditación, te diste cuenta que era rápido y que era la verdadera la forma de hacerlo, ¿no? Exacto.
cierto, es literalmente cierto, la gran mente, esa conciencia es omnipresente, está ya presente, pero muchas veces los meditadores que llevan mucho tiempo, como tienen tan metido que es algo difícil, que lleva mucho esfuerzo, son los que más difícil lo tienen para verlo ya. Entonces, es literalmente así, es repentino, está ya presente. Luego hay que practicarlo para integrarlo y ese trabajo es de por vida. No nos engañemos y pensemos que vamos a un taller y salimos iluminados y todo ya está hecho. Porque una vez que reconoces eso, está el difícil trabajo de llevarlo a todos y cada uno de los aspectos de tu vida y de tu yo interior, de iluminar todos los aspectos de tu yo interior. Cuando tú integras un yo de alguna manera y lo detectas y lo identificas y hablas con él y te haces de alguna manera amigo de él, ese ya en tu vida cotidiana, cuando viene a ti, se detecta rápidamente y tú puedes de alguna manera pararlo porque ya lo conoces. Pararlo o dejar que haga su función, depende. Pero sí, ya está a la luz de la consciencia, no en la sombra. Todos tenemos muchos aspectos que actúan desde la sombra, que no son conscientes. Cuando un aspecto está a la luz de la consciencia, igual ahora se requiere que yo controle algo, que controle la situación para que podamos realizar esta charla. Si estoy en un sitio con mucho ruido, si no tengo conexión de internet, no podríamos. Pero una cosa es hacerlo a la luz de la consciencia y otra que esté en mi consciente reprimido manejándome, porque hay dos opciones con los distintos aspectos interiores. O nos Ujú. expresamos a través de ellos a la luz de la consciencia o nos manejan desde la sombra. Y ese enfrentamiento, Alejandro, ese enfrentamiento, ¿cómo se hace? Porque a veces viene muy insistente y es como que nos quiere decir algo que no sabemos exactamente, que está ahí y no sabemos exactamente qué es lo que nos está contando. Quiere de alguna manera ser visible, es como una voz que quiere que la atendamos, ¿no? Eso, eso, si tú le estás hablando a alguien y no te escucha, ¿qué haces? Gritarle. Pues muchos de nuestros aspectos interiores igual quieren hacer algo, quieren cumplir su función en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Lo reprimimos. Entonces, ¿qué hace? Pues gritar. Si yo reprimo mi miedo, ¿qué puede hacer el miedo para que le escuche? Pues provocarme un ataque de pánico. Entonces, si yo digo, soy el miedo, de acuerdo, miedo, ¿qué quieres? Pues mira, estoy aquí para avisarte, de acuerdo, miedo, muchas gracias, honro tu trabajo para mí y ahora ya decidiré yo. Entonces cambia mucho y así con las distintas voces, cambia mucho si somos capaces de vivirlas a la luz de la consciencia, así están por ahí desde la sombra haciendo lo que pueden, gritando. Claro, y desde la luz de la sombra se proyecta también en las personas que nos rodean, de alguna manera vienen a, ¿no? Una de las cosas que hacemos con los aspectos que tenemos disociados es proyectarlos en los demás. Si yo he disociado mi enfado, cuando digo disociar significa que he intentado eliminarlo. Y digo intentado porque no podemos. Entonces yo he intentado eliminarlo. Yo soy una persona sin enfado, pero lo sigo sintiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un gancho. Busco a alguien y se lo cuelgo a él. Entonces el trabajo de recoger las proyecciones es hacer eso que es tercera persona. Ella está enfadada o el mundo es hostil y traspasarlo a la primera persona. Yo estoy enfadado. Y una vez que recuperas eso, deshaces la proyección y te apropias de ese aspecto que en realidad es tuyo. Todos vamos poniendo aspectos en los demás con los que luego o abrazamos, porque a veces la sombra es positiva, o luchamos contra ellos. Entonces, si recogemos esos aspectos, esas proyecciones, podemos relacionarnos mucho mejor con los demás, con lo que realmente son, no con nuestro plus que le ponemos. Porque en esa proyección las personas que vienen con problemas de fuera, ¿no? Problemas de trabajo, problemas de pareja, problemas con hijos, problemas con dinero en general, todo se puede de alguna manera ver a través del diálogo de voces. Bueno, también hay aspectos externos. En la vida hay aspectos externos a nosotros, económicos, culturales, leyes, instituciones, etcétera, que no tienen que ver con nosotros, pero en los aspectos subjetivos de todo eso sí que se pueden trabajar, claro.
Muy bien. ¿Y cómo sería la forma en la que tú practicarías normalmente una meditación con alguien que viniese a tu lugar, a tu espacio? Pues todo empieza con la pregunta ¿qué tal? Según lo que, según lo que me responde, pues iríamos viendo que ya voy intuyendo con qué voz tenemos que trabajar y una voz nos lleva a otra y así se pasa la sesión. Quiero decir, no hay nada fijo, preconcebido, sino que es abrirme a la persona y según eso voy intuyendo qué es lo que tenemos que trabajar, con qué voz quiero hablar, etcétera. ¿Es el miedo el que hace nacer a esas voces sobre todo? El miedo es fundamental. El miedo es el que hace que haya todo un equipo de protección. Y el miedo surge de estar identificados con nuestro pequeño yo. Como pequeño yo soy limitado, me pueden pasar cosas, me pueden hacer daño, puedo morir. Entonces surge el miedo, tengo que defenderme. Pero como gran mente, no hay nada fuera de mí que pueda amenazarme. Estoy más allá del miedo. Entonces, el miedo surge de la identificación con el pequeño yo. Pero esto no quiere decir que tengamos que meter el miedo en la sombra, con lo cual estaríamos creando un problema. El miedo, como siempre, hay que integrarlo y entonces se convierte en un gran aliado, en esa claridad vigilante que nos permite protegernos cuando se requiere. ¿Qué más emociones vienen con esos diálogos, con esos yoes complicados? Pues hay emociones muy fundamentales que están detrás de muchas de nuestras reacciones, aunque no lo sepamos, la vergüenza y la culpa. Todos nos sentimos culpables por muchas cosas, todos sentimos que no lo hemos hecho bien, que no hemos estado a la altura. Entonces la vergüenza y la culpa, hablar con dejar hablar esas voces que puedan expresarse, poder reconocerlo abiertamente, suele crear un gran alivio. La Qué, vergüenza, sí, qué importante la vergüenza, ¿no? Y la culpa, que son como emociones con una densidad muy fuerte que nos tiene como aplastados, ¿no? Y esa vergüenza que hace que nos callemos y que nos metamos ahí dentro, ¿no? Y que no sepamos expresarnos. Mm, eso es es. Y como todas las voces, si yo me permito hablar con la vergüenza, yo soy la vergüenza, y profundizo en esa voz, se transforma en algo que que es muy positivo, muy importante para mí, que por ejemplo me permite vivir en sociedad, por ejemplo. Ujú. La culpa pasa lo mismo. Todas esas voces que pueden parecer negativas lo son porque las conocemos en la forma en que se expresan desde la sombra. Cuando nos permitimos integrarlas, todas se transforman en un aspecto transpersonal. Toda voz es una puerta que si la sintiéramos profundamente nos lleva al otro lado. O sea que en esa transformación llega la luz y tú puedes utilizarlas. Aquello que era de alguna manera negativo, lo utilizas, lo transformas en algo muy positivo y supongo que cada expresión de emoción, como el miedo, vergüenza, culpa, tendrá una transformación diferente, ¿no? Claro, claro, cada una se transforma en un tipo de sabiduría diferente. Sí, sí. Ujú. Qué bueno, qué importante la transformación. Esa transformación, cuando tú ya de alguna manera has visto esa vergüenza, le has dado luz, has salido de tu sombra, esa vergüenza después ya no vuelve, quiero decir, em, la tienes transformada y ya, o viene como por dosis, Dos ¿sabes? cosas. Esto no es cuestión de todo o nada. La transformas y ya está. Ya. Es un trabajo. Igual en este aspecto de mi vida sí se ha transformado, pero en este otro no. Todavía sale su parte inmadura. Entonces, y luego no se trata de que se elimine, sino que aparece como aspecto maduro integrado. Como Ujú. sea que eso se manifieste en cada uno. Yo qué sé, quizás sea la capacidad, por ejemplo, de poder relacionarte socialmente. Eso.
por poner un ejemplo. Habría que ver en cada uno, yo pediría hablar con la vergüenza y preguntaría, ¿qué pasaría si él te integrara, te encarnara y te empoderara para hacer tu trabajo? Y por último iría, permíteme hablar con la vergüenza integrada, encarnada y empoderada. Y ahí la transformación se siente ya está en el cuerpo y veríamos en qué se transforma la vergüenza cuando se la integra, se la encarna y se la empodera. Claro, pero iría como al otro polo. Es como sería como yo me da miedo, me da vergüenza relacionarme, pues ahora tengo la capacidad o la fortaleza de relacionarme con todo el mundo o algo Ujú. así, ¿no? Sí, Y a sí, la sí. vez la vergüenza se convertiría en mi aliada para hacerlo de la forma adecuada. O sea, no relacionarme de forma estridente sin tener en cuenta a los otros, por poner un ejemplo. O sea que su parte de poder también, a ver si me explico, la parte esa de la vergüenza también está actuando, o sea, está funcionando, la utilizas como Claro. compañera, ¿no? Como para el trabajo. Eso es, ya no es algo que sale de forma inmadura desde la sombra, sino que es un aspecto tuyo que trabaja para ti, para tu beneficio, que realiza su función para tu beneficio. Esto lo tengo que apuntar porque me parece súper interesante porque el utilizar esa voz como ayudante, de alguna manera, para tu beneficio, para tu llegar, y eso es la verdadera integración, ¿no? Claro, de eso se trata. Integrar es eso, que cada uno forme parte de nosotros, realizando su función a la luz de la conciencia. Mm. Y las voces como más repetitivas o que tú detestas más normalmente o las más importantes, ¿cuáles serían? El miedo está muy presente, la tristeza también surge, todos tenemos cosas, tristezas no totalmente metabolizadas de nuestro pasado, ¿no? Y cuando te acercas a algunos temas surge una tristeza que, como decirte, se siente en el cuerpo, cosas así. La ansiedad también, hay ciertas voces cuando pides algo, entra una ansiedad que casi cuesta respirar, son La ansiedad, que es marcadores una de resistencia. Sí, perdona. No, quería decirte que la ansiedad es uno de los males de la actualidad, ¿no? Es una cosa que como que está presente en casi todo el mundo, ¿no? Que somos una sociedad como muy estresada, muy ansiosa, ¿no? Así es. Que muy... Ujú. Y es otra voz que si la integramos, pues se transforma en energía para actuar cuando se requiere. Claro, porque de alguna manera es acción, ¿no? Sí, claro, el movilizarnos, la adrenalina en su justa medida es la necesaria para actuar. No se trata de que tuviéramos que tener que estar todo el tiempo relajados, que no pudiéramos actuar. A veces se requiere actuar y se requiere actuar rápido y tenemos que poder hacerlo. Otra cosa es cuando estamos preparados para actuar rápido y defendernos, pero en realidad no hay peligro. Esa es la ansiedad crónica que es tan negativa. Pero el prepararnos para responder cuando se requiere pues es necesario. Para ser consciente de estas voces, tienes que tener de alguna manera lucidez, quiero decir. No todo el mundo está preparado, ¿no? Bueno, supongo que pues, es necesaria esa meditación, ¿no? O como... Eh, depende de la capacidad de introspección de cada cual. Hay gente que es más consciente de lo que se haya mirado. Lo bueno de esto es que no te miras teóricamente, porque a veces uno ha hecho muchos talleres y tal, pero es teoría en tercera persona, sino que esto es primera persona. Yo no hago teoría sobre mi enfado, sino que yo soy el enfado y hablo como enfado, que es muy distinto. Entonces, bueno, yo creo capacidad de introspección, todos la tenemos distinta, pero puede cultivarse, sin duda. Claro, es el trabajo de la experiencia propia, ¿no? Que no es no es algo que una creencia que se queda en mente, sino que estás trabajando continuamente ahí como, pues eso, con tu propia experiencia y esa es la que hace que te integres, ¿no? Que te integres plenamente, ¿no? Porque es la experiencia la que al final te lleva ahí, ¿no? Porque muchas Eso. veces hacemos muchas formaciones, en esta búsqueda pues estamos continuamente inquietos por saber
y hay mucha información, pero como que se queda en la mente y cuesta después llevarlo al día a día. Y es como una práctica muy experimental en la que tú te estás trabajando en ti, acompañada del facilitador, en este caso tú, y lo experimentas y lo vas llevando a cabo, ¿no? Para hacer esa plenitud de integración. Claro, toda esa información está muy bien y tal, pero no puede sustituir al trabajo en primera persona sobre uno mismo. Eso es insustituible. Está relacionado entonces en la meditación integral, o sea, el estudio de Ken Wilber con todo esto. Eh, Eh, Son cosas distintas que ni se juntan. Una cosa es la meditación integrativa que viene del proceso Big Mind de Genpo Rossi, y lo que ocurre es que Ken Wilber conoció a Genpo Rossi en los talleres que hacía en el Instituto Integral, le llevó y quedó maravillado lo efectiva que era esa técnica para que la gente tuviera un atisbo de la gran mente. Entonces son cosas separadas que se juntan en que ellos tuvieron relación personal, y en mí, por así decirlo, el modelo integral de Ken Wilber es la visión, el marco teórico en el que encuadro todas las cosas. Es como el mapa de todo el puzzle de la realidad. Y eso es muy importante porque, aparte del trabajo en primera persona, tienes que saber a dónde vas. Si no, ¿para qué haces lo que haces? Tiene que haber una visión clara, un mapa de la realidad que te permita saber hacia dónde vas, para qué haces lo que haces. Entonces, y esto ya lo dicen en el budismo tibetano, la visión es fundamental, y la meditación sin visión, sin una visión clara, es muy poco útil. Y la es, visión clara sin meditación es como tener un mapa de las Bahamas y estudiártelo, pero nunca irte a las Bahamas a conocerlo. o sea, sería el mapa, pero recorrido, ¿no? O sea, transitado. Parte de ese mapa de la meditación integrativa nos permite las partes de la primera persona, el interior de la primera persona, la experiencia directa de esa parte, pero el mapa, el modelo integral de Ken Wilber, incluye muchas más cosas que la sombra, los aspectos transpersonales, los aspectos interiores. O sea que ahí en ese modelo integral utiliza todo tipo de herramientas transpersonales. Se- Sería un mapa que nos permitiría situar todas las herramientas. Es como una matriz, y porque a veces tampoco se sabe, se usan muchas herramientas y algunas parecen contradictorias con otras. Y ¿cómo encaja todo esto? Entonces, desde el punto de vista de ese modelo, hay todo un espectro de conciencia, y cada nivel del espectro tiene unas determinadas herramientas. Hay herramientas para trabajar los niveles prepersonales, para trabajar los personales y para trabajar los transpersonales. Entonces se entiende muy bien. Claro, si no nos entiende la psicoterapia nos dice que hay que sanar el yo, la meditación que hay que trascenderlo, ¿cómo encaja? Pues si se tiene en cuenta que hay un espectro de la consciencia, resulta que primero hay que sanar el yo y construir un yo integrado para luego trascenderlo. Claro, claro. Vamos a ir introduciendo las preguntas para que Bien, también podamos conectar con los seguidores, con nuestros seguidores. muy bien. Nos pregunta, espérate, a María, que si alguien sin ninguna experiencia en meditación ni en temas espirituales, ni que no sepa nada de este tema de talleres ni de voces, puede hacer este Sí. trabajo del que estamos hablando. Sí, sí. Y yo he tenido muy buena experiencia con mucha gente que no sabía nada, y que por no saber nada precisamente estaban más frescos, sin ideas preconcebidas, y se podía trabajar mucho mejor. O sea que no se requiere ninguna experiencia previa ni conocer nada. Bueno, pues eso siempre es un alivio, porque muchas veces decimos, es que no tengo ni idea de lo que está hablando, ¿no? ¿Y cómo me voy a meter yo aquí, ¿no? Entonces, María, no hay problema. Muchas veces es bueno ir totalmente con mirada de principiante, ¿no? Y dejarte Y llevar, ¿no? si María pregunta por ella misma, le animo a que contacte conmigo y lo pruebe, si es que pregunta Porque por ella misma. supongo que es abrir el corazón, ¿no? A esto que se está dando y tener
pues como nos hemos ido introduciendo en muchas técnicas, ¿no? Que no sabíamos de qué iba y abro el corazón y tengo plena confianza en lo que se esté dando, ¿no? Y en Mm. ti como facilitador, que sabes lo que estás haciendo, que sabes lo que desarrollas, que has estudiado Eso, sobre el tema. eso es Ujú. fundamental para que la gente pueda relajarse, ¿no? Con que confíe en el facilitador. Exacto, esa confianza en el facilitador creo que es muy importante, aparte de que vayas abierta el corazón y que se sepa que Claro. esa persona lo ha vivido en sí, ¿no? En sí mismo y lo ha practicado y lleva años con el tema y sabe lo que está haciendo y que está en buenas manos, ¿no? Así que bueno, creo que esa pregunta está respondida. Y bueno, el tema del libro, a mí me sugiere mucho interés ese tema porque ya lo cogeré el libro que se llama, vamos a hablar de él, es del editorial Kairos y se llama Evolución Integral. Sí, ¿Es así? eh, sí, esos son varios capítulos sobre distintos aspectos del modelo integral y yo Ujú. escogí el nosotros. Igual que hay un yo, hay un nosotros y un ellos. En el modelo integral es lo que se llama los cuatro cuadrantes. El interior y el exterior de lo individual y lo colectivo. Si cruzamos esos cuatro aspectos, tenemos cuatro cuadrantes. Es decir, tenemos el interior y el exterior, de lo individual y de lo colectivo. Y entonces, el interior de lo colectivo es el nosotros. No solo hay un yo. Ahora no solo está mi yo y tu yo, sino que hay un nosotros. Estamos hablando y por lo menos hasta cierto punto nos estamos entendiendo. Hay un nosotros. Y y todos formamos parte de distintos círculos, de distintos nosotros. Entonces es un aspecto muy interesante y de eso iba mi capítulo en ese libro. Es muy interesante. A mí me recuerda a Jung, ¿no? También, ¿no? El tema que hablas de la sombra, del inconsciente colectivo, de... Efectivamente. El Me suena un poco los inconsciente, círculos, ¿no? Que claro, tenemos alrededor. el Ujú. inconsciente, aparte del inconsciente individual, hay una sombra colectiva, un inconsciente colectivo. Están las dos Por eso partes. por eso los cuatro cuadrantes, perdona, ¿verdad? Por Eso eso, es. ya, ajá, lo entiendo. Pues este libro, para quien esté por ahí quiera leerlo, se llama Evolución Integral y el capítulo que ha escrito Alejandro es El Nosotros, ¿vale? Eh, pues no sé, quería que nos contaras si alguien quiere contactar contigo, de qué forma más fácil, cómo puede hacerlo, para que Sí, no... todo lo que yo ofrezco, yo hago talleres de esto que hemos estado hablando, talleres grupales, hago sesiones individuales, también nos reunimos a practicar meditación online, eh, hago talleres más de profundización para gente que ya trabajó conmigo. Todo eso lo pueden ver en mi web, que es de Blogspot, que es bigmind-es.blogspot.com. Vale, lo pondremos. Big Man, Big Mind, Big Mind, BigMind, sí, bigmind-es.blogspot.com. .com. De Luego, acuerdo. después de esto, comprobaré si está bien deletreado y te lo Vale, envío al WhatsApp. En de fin, si acuerdo, pones perfecto. Alejandro Villar Meditación Integrativa, Sí, me van a encontrar con las va a diversas salir redes o todo. en mi web y pueden Ujú, contactar conmigo o a través de este perfil de Instagram. ujú. Pues la verdad es que le hemos dado un poquito repaso a todo, aunque es muy profundo y podríamos estar aquí mucho tiempo hablando del tema, pero la mejor manera de experienciarlo es vivirlo, es profundizar ahí en tus yoes, en tu diálogo, a través de gente como tú y que, bueno, pues si no hay ninguna pregunta por aquí, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Sí, mira, aquí hay una. Los aspectos malos los eliminamos entonces, rolaros se llama, creo. No, es lo que decía, si intentamos eliminarlo, lo que hacemos es reprimirlo.
llevarlos a la sombra. Los aspectos malos, entre comillas, son malos porque los conocemos como salen desde la sombra. Lo que se trata de esos aspectos es permitirnos sentirlos en primera persona, integrarlos, y entonces en su forma integrada, encarnada y empoderada, pues, se transforman en algo positivo. Y todo, y yo con Game por Rossi he trabajado las voces más negativas que te puedas imaginar, desde el ladrón, el asesino, todos esos aspectos, si te permites integrarlos, son aspectos que tienen algo positivo que aportar a tu vida. Qué bueno. Y también nos pregunta Ángeles, ¿podríamos transformar aspectos internos como la reactividad o la violencia, según Claro, lo que acabas de decir? claro. Hay aspectos que serán más difíciles que otros, que requerirá más trabajo. Hay patrones que están más profundamente marcados en nuestro cerebro y en nuestra mente y será más difícil, pero sí, todo eso se puede transformar sin duda. Qué bien. Por aquí también nos dicen, gracias por traernos la meditación, ya que nos conecta con nuestro ser, que tanto necesitamos para conocernos y crecer. Eh, ¿Crees que se trata de una responsabilidad el hacer este tipo de meditación cuando empezamos a tomar conciencia y deberíamos de alguna manera tener esa disciplina de meditación sentada y poder llegar hasta estos estados tan profundos? Yo empieza siendo una disciplina, pero con la práctica acaba siendo un gozo. Ya ni siquiera lo haces como disciplina, sino por lo profundamente que te llena, porque ves los frutos que tienes ahí, cómo puedes repartirlos a los demás. Entonces, al final ya no es ni una disciplina, es parte de tu vida, de tu naturaleza y sentarte a meditar surge espontáneamente y cultivar ese reconocimiento en cualquier circunstancia, lo mismo. Forma parte ya de tu vida, de tu forma de estar en la vida y de ser, ¿no, Alejandro? Igual que lavarse los dientes. Sí, sí, que como que si no lo haces te falta y necesitas hacerlo, ¿verdad? Así es. Necesitas conectar con ese interior y tus voces Y notas y integrar. como cuando no lo haces te contraes más, te pierdes el contacto con esa conciencia, testigo. Por eso es algo que hay que cultivar continuamente, porque uno puede contraerse muy fácilmente y perder el reconocimiento de esa conciencia. Esa desconexión con uno mismo, que es cuando normalmente estamos muy para afuera, ¿no? Y todo lo que hay fuera como que nos lleva y perdemos ya el norte, ¿no? Y esos círculos y esos yoes ya se apoderan de nosotros, ¿no? Así es. Así es. Y eso es fundamental. No se tienen que apoderar esos aspectos de nosotros, sino que tenemos que ser nosotros los que nos expresemos a través de todos esos aspectos. Qué bueno. ¿Cómo podemos hacerlo de alguna manera? Porque yo ahora mismo, después de hablar contigo, tengo ganas de meditar, sentarme y ver que yoes andan por ahí. Entonces, ¿cuál sería la forma de hablar con ellos así como de entrada, ¿sabes? Sientes un aspecto y le das voz. Quiero decir, yo hoy he Le tenido das un la roce con alguien, estoy enfadado, pues quiero hablar con el enfado, soy el enfado. Entonces se trata lo que sientas, pero en concreto para meditar funciona muy bien pedirle permiso y si estuviste en una sesión conmigo en la formación transpersonal, así lo hacíamos, pedirle permiso al controlador para que controle y mantenga calladas todas las voces de la personalidad y que te permita meditar. Entonces, cuando el controlador le da la tarea que le encanta, va a ser mucho más fácil. Después dice, soy la gran mente y va a ser mucho más fácil experimentar ese aspecto. O sea que hay que pedir permiso, como cuando estás con un acompañado, con un paciente, donde tú de alguna manera estás entrando en ese espacio sagrado, ¿no? Y tienes que pedir permiso desde la gran mente, ¿no? Y siempre estar ahí desde la gran mente. ¿Cómo no te identificas con esos yoes, Alejandro? ¿Cómo procuras no salir de ahí? Pues eso requiere práctica. Cuando eres capaz
verlos como objeto desde la conciencia, pues aprendes a diferenciarte de ellos. Pero como digo, es un trabajo gradual. Primero, enseguida te contraes o te atrapan determinados aspectos. Poco a poco vas aprendiendo a mantener esa conciencia mientras los distintos yoes funcionan y hacen su labor. Recuerdo cuando lo hice en la escuela contigo que nos cambiabas de lugar de silla, ¿no? Hacíamos, en aquellos tiempos hacíamos era un movimiento. Cuando pedía hablar con una nueva voz, nos movíamos para experimentar ese cambio. Eso dejé de hacerlo hace tiempo porque, salvo que haga falta, que con determinadas personas puede hacer falta, he visto que no hace falta con decir yo soy el controlador, yo soy el protector. Ya no hace falta hacer ese movimiento. Pero bueno, si No hace alguien falta. me sirve, incluso no solo el movimiento, sino, como dices, cambiar de silla. Imagínate, en esa silla está en el protector, ahora siéntete ahí. ¿Con quién estoy hablando? Pues puede ayudar. Puede ser una herramienta que ayude si no se puede hacer el cambio. Y bueno, para acabar, me gustaría que nos hablara, esto es a título personal, porque he leído el libro de Genpo Rossi. Eso. Eh, ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque meditaba muchísimo, ¿no? Era de un grupo de meditación, ¿no? Él era un maestro Zen y en los maestros Zen se pasa muchas horas meditando, pero en su templo había dinámicas interpersonales difíciles que la meditación no parecía solucionar. Entonces llamó a Hal y Sidra Stone, los creadores del diálogo de voces, en el que se basa el proceso Big Mind, a que trabajaran con la gente. Y se dio cuenta que el diálogo de voces era una llave no solo para los aspectos personales, sino para los transpersonales. El Zen se puede definir como la transmisión de maestro a discípulo desde más allá de las escrituras. Lo que se transmite es esa conciencia despierta, pero siempre era un proceso muy azaroso. Genpo Rossi no estaba contento con lo poco eficaz que era y descubrió que con esto, con el diálogo de voces, era mucho más fiable, que en grupos se podía reproducir más fácilmente, se podía transmitir lo que era esa conciencia despierta, como la transmisión que yo experimenté en aquel retiro en Ámela y en siguientes sesiones con Genpo Rossi. Cuando pido hablar con la gran mente y la persona se sitúa, yo soy la gran mente, está reconociendo, está viendo una transmisión de esa conciencia despierta, ¿no? Y entonces fue cuando creó el proceso Big Mind, para no solo integrar los yoes personales, sino para eso que busca el budismo Zen, que es la realización de esa gran mente, de la transmisión de esa conciencia despierta. Además, siempre cuenta una anécdota que le pasó con su maestro Maezumi Rossi, japonés, un budista japonés tradicional. Para el budismo tradicional, el enfado, el deseo y la aversión son venenos que hay que erradicar. Y entonces los creadores del diálogo de voces le pidieron hablar con el miedo. Y claro, como buen budista, no, si no hay ningún miedo a mí. No, perdón, el miedo no, el enfado. El enfado. Y no, si no hay ningún enfado en mí, pero insistieron, ya, pero permíteme hablar con el enfado. Total que acabó diciendo, pero no hay ningún enfado en mí, déjame en paz. O sea, acabó paradísimo, pero totalmente inconsciente desde la sombra. Es lo que se dio cuenta que el budismo tradicional podía llevar no a transformar ciertas cosas, sino a que queden en la sombra, como en este caso. Obviamente sí había enfado, pero estaba en la sombra, porque el enfado es un veneno que hay que erradicar y yo soy budista y erradico el enfado. Entonces, sí. Sí, porque el enfado, yo podría seguir aquí contigo toda la tarde. El enfado, el enfado es uno de las emociones que más se reprimen, ¿no? Porque como que no queda bien enfadarse, ¿no? Es que, claro, es de los que más se reprimen y al salir reprimidos es de los que peor salen, con lo cual se confirma que hay que reprimirlo. Al reprimirlo acumula energía y cuando sale explota, sale destructivamente y entonces se confirma, hay que reprimirlo, con lo cual lo reprimes más. Pero el enfado integrado es fuerza, claridad, contundencia para actuar cuando se requiere. Límites, ¿no? También. Poner límites que le respeten a uno cuando se requiere. Exacto. Pues mira, tenemos por aquí otra pregunta. ¿Conviene hacer un taller contigo para saber de qué va? Supongo. Rolaros.
Sí, ¿Cómo? ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, ¿conviene hacer un taller contigo para saber de qué va? Ya lo hemos Hombre, dicho, la ¿no? experiencia directa siempre es fundamental, por supuesto. Yo os animo a Ujú, quien quiera probarlo que contacte conmigo. ujú. También Besa Llevenes nos dice, desde mi ignorancia, gracias, me ayudó. Feliz tarde a todos. Y bueno, aquí hay una Me serie de alegro mucho, gente. gracias a ti. Gracias. Gracias por estar ahí a todos. Y, y bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Si Sí. en otra ocasión tenemos oportunidad, seguiremos y profundizando porque esto tiene su miga y es muy interesante. Alejandro, de verdad te agradezco muchísimo que hayas dejado que el espacio de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales haya entrado en tu casa y que bueno, que tengas mucho éxito en todo lo que haces y nos vemos en el camino. El Mm. agradecimiento es mío, muchas gracias. He disfrutado mucho de esta breve conversación. Como tú dices, podríamos estar toda la tarde, así que profundamente agradecido. Igualmente desde el corazón, un abrazo fuerte, Un Alejandro. abrazo Cuídate, fuerte. cuídate. Chao, chao. Cuídate. Chao a Hasta todos. luego. Adiós. Adiós.